Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. En esta ocasión queremos traerle un tema histórico, el aporte de Ricardo Flores Magón. Este año, 2022, se eligió como el año para conmemorar, recordar su obra, su aporte a la sociedad mexicana. Para ello tendremos una entrevista con el doctor Felipe Ávila. Él es el director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INERM, que pertenece a la Secretaría de Cultura. Antes de la entrevista, le invito a ver algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con la periodista Paulina Gómez. La Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, AMDA, se pronunció de manera contundente a favor de los derechos de televidentes y radioescuchas a través de un posicionamiento en donde manifestó que garantizar los derechos de las audiencias no atenta contra la libertad de expresión, en total respaldo a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de derechos de las audiencias. En estas dichas resoluciones regresan las facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones IFT para la tutela de los derechos de las audiencias y reconoce y ratifica la progresividad de los derechos de radioescuchas y televidentes. Este posicionamiento se dio a conocer luego de que la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión convocara a una conferencia de medios en la que manifestó su rechazo a los fallos de la Corte en este tema y de manera imprecisa incluyera a los medios públicos como parte de esta oposición. El presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, Genaro Villamil, precisó que los medios públicos como el Instituto Mexicano de la Radio, Radio Educación, Canal 11, Canal 22, respaldan las resoluciones de la Corte y están a favor del derecho de las audiencias. En días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, iniciara una investigación sobre la riqueza del periodista Carlos Loret de Mola. El INAI respondió que no está facultado para hacer esa investigación y que, en apego a la ley, el presidente necesitaría el consentimiento previo del comunicador si quiere hacer públicos sus comprobantes de ingresos. En la misma respuesta, le sugiere hacer a través de solicitudes de información al Servicio de Administración Tributaria y otras instituciones los datos de su interés y señala que en caso de que las respuestas que reciba no sean de su conformidad, interponga un recurso de revisión ante el INAI. Ante el incremento de la violencia hacia los periodistas, el presidente López Obrador señaló claramente que no se permitirá la impunidad y habrá justicia en los casos de atentados contra los comunicadores. En el gobierno de la Cuarta Transformación no se reprime ni se censuran las diferencias de opinión, reafirmó el jefe del Ejecutivo. No tenemos ningún problema de conciencia, nosotros respetamos la vida, nosotros no somos represores, no somos iguales a los gobiernos anteriores, enfatizó. Gracias a Paulina Gómez por esta síntesis de los hechos destacados. Doctor Felipe Ávila, muchísimas gracias por acompañarnos en Media 20.1. Al contrario, gracias por la invitación. Es un gran honor tenerte, doctor, porque el doctor Ávila es uno de los más reconocidos historiadores, sobre todo de la Revolución, especialista en Zapata, de la Revolución Mexicana, y uno de los personajes, evidentemente más destacados, ha sido Ricardo Flores Magón. ¿Por qué se eligió de entrada el 2022 para celebrar a este destacado personaje, periodista, político? Bueno, en primer lugar, porque es uno de los personajes más importantes de la Revolución. Es quizá la figura más visible de un amplio movimiento social formado por cientos, miles de mujeres y de hombres comprometidos con un cambio social que desde finales del siglo XIX y durante la primera década del siglo XX encabezó un proyecto de periodismo opositor a la dictadura porfirista que fue radicalizándose, que se enfrentó de manera muy desigual a la represión del régimen porfirista, que tuvo que exiliarse y que desde el exilio encabezó a un grupo de correligionarios que con él formaron la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, que en 1906 publicó
el programa del Partido Liberal, que es, sin lugar a duda, quizá el documento programático más importante que influyó directamente en la Revolución Mexicana, y se escogió por parte del Gobierno de la República y del Congreso Federal que 2022 fuera el año de Ricardo Flores Magón, porque se cumplen los 100 años de su fallecimiento, el 21 de noviembre de este año. 21 de noviembre de 1922 es cuando fallece Flores Magón, pero parte importante de su obra, doctor Ávila, pues lo hizo hasta en la cárcel, se la pasó. ¿Cuántos años estuvo en la cárcel Ricardo Flores Magón? Más de la mitad de su vida. Ricardo nació en 1873, el 16 de septiembre de 1873, en Oaxaca, de una familia pobre. Sin embargo, pudo venir a la capital de la República junto con sus hermanos Jesús y Enrique. Entró a estudiar a la Escuela Nacional Preparatoria, comenzó sus estudios de jurisprudencia en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, y desde 1892, siendo él estudiante, encabezó un muy importante movimiento estudiantil que luchó porque Porfirio Díaz no se reeligiera en 1892. Fue reprimido, es la primera vez que entra a prisión. ¿Como estudiante todavía? Como estudiante. Todavía no como periodista. No, se hace periodista después. Poquito después, bueno, ya no continuó los estudios, se desilusionó de la carrera de abogado, se dedicó al periodismo y muy pronto comenzó a destacar porque era una inteligencia extraordinaria, pero era alguien con un sentido social muy, muy agudo, con una gran receptividad acerca de los problemas de la mayoría de la gente que era pobre, y comenzó a escribir criticando al sistema político porfirista, y desde luego pues la represión se le vino encima. Yo creo que la mitad de su vida, él no llegó a los 50 años de vida, yo creo que la mitad prácticamente la pasó en prisiones, en la Ciudad de México, en Estados Unidos. Él se tuvo que exiliar junto con sus hermanos y con otros jóvenes liberales como él, comprometidos con la crítica al sistema social. Y en Estados Unidos también fue perseguido y reprimido inmisericordiamente. Estuvo en varias prisiones y bueno, él falleció en la prisión de Leavenworth en el estado de Kansas. Sí, allá en Estados Unidos. Ahora, a Ricardo Flores Magón sobre todo lo recordamos quienes estudiamos comunicación, periodismo, por periódicos como Regeneración, por ejemplo, El Hijo del Aguizote, que dicen que rentó pues la cabeza, ¿no? el título de este diario, entre otros. ¿Cómo pudo Ricardo Flores Magón, desde la cárcel y desde esta situación pues de persecución, hacer buen periodismo? O sea, ¿cómo lograr eso en condiciones tan adversas? Bueno, Ricardo Flores Magón yo creo que es heredero de una gran tradición del periodismo militante, del periodismo radical, que desde la década de 1880 comenzó a desarrollarse en nuestro país. Él, muy joven, entra como periodista, como redactor. Cada vez va siendo más fuerte, más crítica su postura. No solo, al principio comienzan denunciando injusticias, pero poco a poco se van convirtiendo en una denuncia del sistema social, se va haciendo una denuncia más política. Y los periódicos en los que él participa son una especie de tribuna popular, en donde mucha gente puede hacer oír su voz y reclamar sus demandas y también pues hacer claras las injusticias, ¿no? Por esto comienza a ser reprimido, y al igual que los periodistas antes que él, pues se las ingeniaba para poder leer en la cárcel, para poder escribir en la cárcel, para poder tener contacto con lo que pasaba en el exterior, para mandar sus escritos, a veces en pedazos de papel, a veces en pedazos de ropa, con tinta que no se veía y que le tenían que poner una sustancia para que apareciera el texto. Había un gran ingenio y pues creo que es admirable
el que desde la prisión haya tenido él, junto con muchos de sus compañeros, la capacidad de percibir lo que estaba pasando afuera, de hacerse eco del sentimiento popular, de expresar la voz de los oprimidos y de escribir unos textos maravillosos. Yo creo que Flores Magón es de los grandes periodistas de nuestra historia. Tenía una pluma extraordinaria, con una emotividad y con una fuerza narrativa que de verdad escucharlo es conmovedor, es estremecedor. Que sería un buen ejercicio. Ya casi tenemos que hacer un corte, doctor Ávila, pero para que también nuestras audiencias se familiaricen con el pensamiento, con este periodismo militante al cual te refieres, ¿qué obra recomendarías que leyeran de consulta pues obligada, antes de seguir ahondando sobre la vida de Flores Magón? Tiene muchísimos textos en Regeneración. Regeneración está en línea, completa, la edición. Militantes y simpatizantes anarquistas desde hace muchas décadas se han dedicado a recopilar sus escritos. Esto en cualquier computadora le ponen Regeneración y aparecen los números completos. Hay selecciones que se han publicado también sobre Regeneración. Tiene una obra de teatro que es maravillosa, que se llama Tierra y Libertad, que también se puede consultar. Que así se llamaba también un periódico, ¿no? Sí. Tierra y Libertad. Ajá. Ajá. Se puede consultar en línea. Tiene unos cuentos extraordinarios. Todo esto está en esta página de Regeneración y de Antorcha, que son sitios con una enorme cantidad de textos, no solamente de Ricardo, sino también de los otros magonistas destacados. En todas las bibliotecas se encuentran, y en el instituto también nosotros tenemos libros directamente relacionados con Ricardo Flores Magón y con los magonistas. ¿Se pueden descargar, por ejemplo? Se pueden descargar, sí. Bueno, pues ahí está. ¿Por qué no le recuerdas? Ya casi vamos al corte, la página del INERM, sí, página de internet. Es www.inerm.gov.mx. Bueno, pues ahí está la recomendación. Tenemos ya que hacer una pausa, doctor Ávila. Pero después queremos preguntarle al doctor Ávila, ¿qué pasó con este tipo de periodismo con el paso de los años? Sin duda, el punto de vista del doctor Ávila es muy interesante. Así que, por favor, no se vaya. ¿Qué nos preocupa? Que un ministro de la Corte, Juan Luis Gutiérrez Alcántara, haya presentado un proyecto que dice defiende a las audiencias, cuando en realidad pretende negarles el derecho a estar debidamente informadas y pretende censura oficial sobre toda la radio y la televisión mexicana. El 21 de febrero de 2022, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión realizó una conferencia de prensa en la que destacó la imposibilidad de distinguir los hechos de las opiniones, ridiculizando lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además de que reducen el contenido de la sentencia a que todo se trata de censura, lo que les molesta es que se cambie su modelo de negocio. Su preocupación es la disminución de sus niveles de audiencia y no la violación a los derechos de las audiencias. Porque lo resuelto por la Corte e incluso la regulación que tanto les preocupa por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones no les impide manifestar sus opiniones, pero empodera a los usuarios para exigirles información. Es una industria que reproduce los mismos argumentos que las industrias tabacaleras y de comida chatarra cuando se les modificaron sus condiciones. Lo que les preocupa es su negocio, no los derechos. Qué gusto que continúe en Media 20.1. Estamos hablando sobre la vida y obra de Ricardo Flores Magón, su aporte fundamentalmente al periodismo, aunque también en la lucha social, este periodismo militante al cual se refiere el doctor Ávila. Y acabamos de ver una cápsula relacionada con los derechos de las audiencias, de los derechos que usted tiene, pues al sintonizar una estación de radio, de televisión, ahora también en el mundo digital hay que considerar esa tutela de los derechos de las audiencias. Pero estamos en el siglo XIX, principios del siglo XX, que es donde Ricardo Flores Magón pues hace su aporte más importante. Vivíamos en aquellos años, doctor Ávila, un enorme analfabetismo. ¿Cómo lograba permear pues finalmente estos artículos que los describes como increíbles, ¿no? Sensacionales, en la sociedad mexicana? ¿Qué pasaba? Bueno, yo creo que lo que es muy importante, sin duda, tienes razón, la sociedad mexicana de la época era mayoritariamente analfabeta.
alrededor del 83% de la población no sabía leer y escribir. La mayoría vivía en el campo, en localidades aisladas. La educación, la cultura, los medios de comunicación estaban concentrados en unas pocas ciudades y había un gran aislamiento. Y sin embargo, a pesar de estas condiciones, lo que es admirable es que este periodismo militante de finales del 19 y principios del 20 haya tenido la capacidad de escribir periódicos que eran extraordinarios, no solamente por su contenido y por su radicalidad, por su compromiso social, sino por la capacidad de penetración a un amplio sector de la población mexicana, porque tenían una red muy extensa de corresponsales y tenían vasos comunicantes con organizaciones sindicales, con grupos campesinos, con grupos de profesionistas, con personajes comprometidos políticamente. Y los tirajes para la época llegaron en algunas ocasiones a tirar decenas de miles de ejemplares de manera regular, wow. Pero además se discutían. Llegaban, por ejemplo, a las fábricas de Río Blanco, donde magonistas tuvieron una participación muy destacada en la huelga famosa de Río Blanco, y se discutían, se leían en voz alta los artículos y había una discusión colectiva. Se pasaba de voz en voz el texto periodístico, ¿no? Tenía una caja de resonancia extraordinaria, porque uno puede decir, no, pues es que si no había televisión, si no había radio, si no había internet, si no había redes sociales, ¿cómo se comunicaban? Y había un analfabetismo muy, muy elevado. Y sin embargo, uno se sorprende por esta capacidad de penetración de este periodismo militante, que realmente formó a generaciones enteras de jóvenes, hombres y mujeres comprometidos con ideales de transformación y de cambio social. De hecho, buena parte de la generación que hizo la Revolución Mexicana eran lectores de Regeneración, o eran suscriptores, o eran corresponsales, o pertenecían a agrupaciones en donde llegaban los textos de los magonistas, que se discutían, que se hacían suyos, que se enriquecían, y que de alguna manera creo que el magonismo fue el formador de la conciencia política de buena parte de la generación que hizo la Revolución Mexicana. En todos los lugares que nos podamos imaginar, en minas, en ferrocarriles, en fábricas textiles, en el campo, entre los estudiantes, con las maestras y maestros, con campesinos de distintos lugares. Uno de verdad que se sorprende de esta capacidad de permear y de extender y de hacer oír su voz a todos estos núcleos en condiciones extremadamente difíciles. Qué interesante lo que comentas, porque pues ahí es un medio de comunicación austero, pero que incluso tenía tirajes muy elevados, pues lograba permear efectivamente en la sociedad mexicana, pero al mismo tiempo se enfrentaba a una contracorriente ideológica y mediática con periódicos como El Imparcial y otros que pertenecían pues al porfirismo, que eran impulsados desde el poder. Sí, y era una batalla muy desigual, porque la prensa opositora, que era una prensa prácticamente suicida, porque hacer un periodismo militante en las condiciones de la dictadura porfirista era realmente arriesgar el pellejo. Y toda esta generación, estas 2 o 3 generaciones de periodistas ejemplares, sufrieron en carne propia la represión. Se la pasaban muchos meses y años en la cárcel, sus empresas, sus prensas eran confiscadas, a veces eran destruidas. Por ejemplo, había momentos en que tenían que comprar 8 imprentas y tener 8 lugares de impresión, porque sabían que salía un número, el régimen porfirista lo detectaba, localizaba a los periodistas, los encerraba en la cárcel
y sin embargo el periódico confiscaba las instalaciones y seguían saliendo los números a pesar de que estaban presos y de que habían confiscado o destruido las imprentas. Pero es que tenían una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta, hasta 8 imprentas como listas para que en el momento en que se viniera la represión tuvieran un plan B, un plan C, un plan D, etcétera, ¿no? Entonces, estos eran muy poquitos, eran pues menos de un puñado de periódicos de oposición, y en cambio había grandes periódicos, los grandes consorcios periodísticos de la época, que eran subvencionados por el régimen porfirista, y desde luego pues el principal de ellos era el diario El Imparcial, que costaba 2 centavos y que publicaba más de 100,000 ejemplares diarios. En el México de hace 110 años, donde no había más de 15 millones de habitantes, sí, ¿no? Claro. Interesante. Pero ya después esa prensa militante se desdibujó. Digo, tuvimos una prensa interesante también durante el proceso de la Revolución, pero después tuvimos ya una prensa muy industrializada y que caracterizaría, pues, un modelo de comunicación que prevaleció durante muchos años, ¿no, doctor Ávila? Sí, porque, bueno, en la Revolución hubo muy buena prensa, pero era una prensa combativa, una prensa de las distintas corrientes revolucionarias. Hubo una prensa villista, una prensa zapatista, una prensa constitucionalista. Después, cuando triunfa el constitucionalismo y ya se reconstruye el Estado posrevolucionario mexicano, la capacidad del Estado que surge de la Revolución es muy amplia, organiza y controla de manera corporativa a los grupos sociales, a los sindicatos, a las asociaciones campesinas, a las organizaciones magisteriales, incluso a las empresariales. Claro. Se constituye un Estado corporativo, y que sin embargo, sobre todo por las reformas cardenistas, tiene una enorme legitimidad. Y entonces, en buena medida, el México posrevolucionario del siglo XX es un régimen controlado por el Estado, porque además concesionan a los medios la capacidad de expresarse, y muchos se vuelven medios oficiales, oficiosos, subvencionados, apoyados, porque además el Estado, el gobierno controla el papel a través de una empresa, PIPSA, claro. Y quien no esté de acuerdo con el gobierno y lo critique y se pase como de los límites que permite el Estado, no se le da papel. Sí. Eso, además de las canonjías, del famoso chayote, de la corrupción que va permeando, pero sobre todo del control corporativo que tuvo el Estado mexicano, pues de los 40 hasta casi fines del siglo XX, pues sí creó condiciones muy difíciles para el desarrollo de una prensa independiente y crítica, ¿no? Desde luego la hubo, pero fue excepcional, y todos conocemos el caso de Excelsior, por ejemplo, claro. El Excelsior de Julio Scherer, que fue pues prácticamente cerrado por un golpe interno que promovió el gobierno de Luis Echeverría en 1976, ¿no? Sí, pues es parte de este proceso de evolución que tuvieron los medios impresos aquí en nuestro país. Nos quedan unos cuantos segundos, doctor Ávila, pero tampoco quisiera que terminara este programa sin que me dieras una opinión en breve, de cómo ves a la prensa hoy día. Yo creo que la prensa hoy día es una prensa mucho más madura, es una prensa que ha jugado un papel importantísimo en la transformación democrática de este país. Creo que en las últimas décadas se han ido abriendo los espacios en los medios impresos, pero también en los medios electrónicos. Y yo creo que hay una prensa mucho mejor que la que teníamos antes. Y esto no quiere decir que no siga habiendo una prensa oficiosa, una prensa que defiende intereses corporativos, una prensa controlada por los grandes consorcios, incluso transnacionales, ¿no? Y que está también alguna muy vinculada a los medios electrónicos, ¿no? Que son grandes corporaciones que tienen concesiones,
que les han permitido construir grandes emporios y que pues creo que son mayoritarias, pero creo que sí hay una prensa que es más crítica, en donde hay un buen periodismo de investigación, hay un buen periodismo de opinión, pero creo que a pesar de todos estos avances siguen siendo expresiones minoritarias. Pues ahí está la reflexión del historiador, del doctor Felipe Ávila. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y recordar la relevancia de Ricardo Flores Magón en la historia de México y en el periodismo mexicano. Gracias nuevamente y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.